en orden de dolor en esta predicación. Y estaba buscando el significado de la palabra reconciliación, ¿no? Y el que más me pegó y el que más me gustó, dice que reconciliación significa ponerse de acuerdo para estar en paz. Ponerse de acuerdo para estar en paz. Entonces, reconciliación involucra siempre dos personas. No puede haber reconciliación solo de un lado. Tiene que haber reconciliación de ambos lados porque estamos poniéndonos de acuerdo para estar en paz. Dios, cuando envía a Cristo Jesús, a su Hijo único, Él decide estar en paz con nosotros. La reconciliación de su parte se cumple en Cristo Jesús, en el sacrificio perfecto en la cruz, que estamos un poquito familiarizados con eso, ¿no? Porque vivimos en una cultura religiosa y nos hablan tanto de Jesús y lo vemos en crucifijos, lo vemos aquí, lo vemos allá, pero velo de esta manera. Dios, cuando manda a su Hijo, Él ya decidió estar en paz con nosotros. Entonces hay mucha gente que habla en contra de Dios en esta manera, en que por ejemplo el COVID, no, es que el COVID fue un juicio de Dios para la humanidad por los pecados tan fuertes que se están cometiendo en esta era, no, es que los temblores en Turquía están sucediendo porque ahí adoran a miles de dioses que no son Dios, entonces es el juicio de Dios contra la tierra. Y déjame decirte que esa es la idea más errónea que puede llegar a tener un ser humano, porque el juicio de Dios ya fue satisfecho en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, en mi caso, tuvimos a Andrés enfermo, ¿verdad? Llegamos al hospital el primer domingo que abrimos en Periférico, terminamos en el hospital con Andrés así con temperatura de 40.5, desmayado arriba, no, horrible. Después se enferma mi esposa y luego me enfermo yo y era así como que, Señor, ya, y la frase esa que sale mucho en redes sociales y con la que muchos juegan de que Dios escoge otro soldado, por favor, ¿verdad? Ponle tu juicio a alguien más. Pero quieras que no, como seres humanos, ante las cosas malas que nos pasan, vemos, a veces lo traducimos como que, pues es Dios, ¿verdad? Es el juicio de Dios. Pero la ira de Dios completita fue satisfecha, fue saciada en la cruz de Cristo Jesús. Un hombre perfecto, puro, sin pecado, que asumió la forma de un pecador y tomó todos nuestros pecados, y ahí se cumple el juicio de Dios. Entonces, si la reconciliación es ponernos de acuerdo para estar en paz, la única forma que tenemos nosotros para estar en reconciliación con Dios es nosotros estar en paz con Dios, porque Dios ya está en paz con nosotros. Y eso es muy difícil de digerir, porque pensar que Dios está en paz conmigo no es un pensamiento muy regular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos vivimos bajo la naturaleza humana y todos cometemos errores, y pensar que Dios está en paz conmigo a pesar de, es algo un poquito difícil de digerir. Pero Dios estuvo en paz con nosotros por medio de Cristo Jesús. No es por lo que yo hago, no es por lo que yo cumplo, no es por lo que yo no hago, es porque Cristo Jesús fue enviado a morir en mi lugar. Entonces Dios está en paz con nosotros, y qué falta que nosotros estemos en paz con Dios. La reconciliación siempre va de ambos lados, y te lo repito otra vez porque yo tardé mucho en digerirlo y lo digiero todos los días. Dios está en paz conmigo, y déjame decirte, Dios está en paz contigo. Entonces, si conocemos qué es reconciliación y es esta paz entre dos personas, ¿dónde inicia esta reconciliación? Como les digo, inicia en el sacrificio de Jesús. Pero ¿qué trajo el sacrificio de Cristo Jesús a nuestras vidas? Trajo perdón a nosotros, ¿verdad? Porque no es una paz como que perfecto, ya estoy en paz con Dios, gracias Marcos por esta palabra, me voy a vivir mi vida y hago lo que yo quiera y ya está. Para que haya reconciliación tiene que haber perdón. Por eso es que Cristo Jesús asumió todos mis pecados en esa cruz. Entonces viene el perdón, inicia la reconciliación. ¿Y dónde inicia el perdón? Y yo creo que esto es algo que la iglesia moderna como que ha dejado un poquito a un lado, pero el perdón viene con el arrepentimiento. Siempre es la única manera de recibir perdón, el arrepentimiento. Y
En la Biblia lo encontramos una y otra vez, el arrepentimiento y a veces vemos el arrepentimiento de ciertas maneras, ¿verdad? Si lloré un montón es porque sí estoy bien arrepentido, ¿verdad? Y para mí una persona me pidió perdón, pero no lloró lo suficiente, entonces no había arrepentimiento genuino. Y algo que me juzgaron un poquito cuando prediqué esto ahí en Periférico es que mi papá es de la vieja escuela, ¿verdad? Entonces en la vieja escuela, muy buena escuela, todavía se podían corregir a los niños, ¿verdad? Ahorita ya no se pueden tocar a los niños y todo ese rollo. Mi papá creía firmemente en las nalgadas, ¿verdad? Y, amén. Pero había un pero que yo nunca lo entendí cómo, ¿verdad? Y era su discernimiento, yo creo, ¿verdad? Voy a confiar en que Dios estaba en él. Pero ya hacía algo yo, ¿verdad? Porque yo siempre fui el travieso, fui el cuarto y el favorito, entonces podía hacer lo que quisiera toda mi vida. La escuela es de mis papás, entonces olvídense que yo estudiara y todo. Yo viví la vida buena en Parral. Pero pues la oficina de mi papá estaba arriba, ¿verdad? Entonces siempre terminaba, cada 3, 4 días estaba en la oficina de mi papá listo para una corrección. Y entonces me corregía, principalmente cuando estaba más chiquito, ya después fui madurando, pero hacía algo, me corregía y lloraba de cierta manera y me decía, no, es que no estás arrepentido. ¡Pum! Otra vez, ¿verdad? Y sacaba el bat y no se crean, eran correcciones tranquilas. Pero como que tenemos esta idea del arrepentimiento, ¿verdad? De lo que tengo que sufrir yo para que haya verdadero arrepentimiento. En mi caso, no fue en una reunión, no fue en un escenario así mágico, fue en mi casa solo cuando yo me encontré con Dios. Y mi arrepentimiento fue genuino, fue del fondo de mi corazón. ¿Qué es el arrepentimiento? Saber que voy por el camino equivocado y que aquí está Dios y que yo necesito dejar esto y correr tras de Dios, ¿verdad? Arrepentirme de mis caminos, arrepentirme de mi pasado. Para mí fue todo el mundo de las apuestas. Algunos conocen mi testimonio y ese día me llevaron mis amigos apostadores anónimos y luego terminé en mi casa porque no quise entrar. Me quedé sentado literal como a las 12 horas. Sentí que entró la presencia de Dios a mi cuarto fuertemente y ahí hubo un arrepentimiento genuino. Y sí lloré y lo que quieran, pero no son las lágrimas, no es tus sentimientos, es voltear a otro lado de tu pasado y decir, es que yo no quiero esto. Te arrepientes de tu pasado. Y en ese momento yo me encontré con Dios y le dije, Señor, perdóname por la vida que he vivido. Y nunca he sentido mayor paz para conmigo ni para con Dios que cuando me arrepentí, volteé de mis caminos y le pedí perdón a Dios y no pude volver atrás. Y lo intenté una y otra vez y el pasado me jalaba, pero yo me arrepentía día tras día por meses. Señor, yo no quiero esto, yo quiero estar contigo. Y hay un arrepentimiento, pero siempre el arrepentimiento va a traer perdón y el perdón va a traer reconciliación con Dios. Y te lo repito, Dios está en paz contigo. Él está esperando a que tú estés en paz con Él. Amén. La Biblia nos habla en Hechos 3:18 y dice, Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que les fue anunciado antes. Arrepentíos y convertíos. Siempre el arrepentimiento va a traer un cambio en nuestra vida. Siempre, siempre, siempre. Si el arrepentimiento es genuino y tú sabes que estabas en un camino equivocado, con la gente equivocada, siempre me encanta que es arrepentíos y convertíos. Siempre hay un cambio en nuestra vida cuando viene arrepentimiento. Y el cambio viene a nuestra vida y nos trae tiempos de refrigerio. Yo no sé tú, pero yo necesito tiempos de refrigerio machín. Acabamos de volver ayer de un viaje a Morelia. Fue el primer viaje en nuestras vidas donde dejamos a nuestro hijo aquí con mis suegros y se siente re feo dejarlo. Yo no sé, los que tienen 4 hijos los dejan más fácil, ¿verdad? Como que, ay, por fin. Pero uno todavía duele, ¿verdad? Uno todavía duele. Pero fue genuinamente un tiempo de refrigerio en donde Alexa y yo descansamos. Queríamos conocer toda la ciudad de Morelia. No, hombre, llegamos a la cama del hotel y a dormir, ¿verdad? Ahora sí. Pero vino un tiempo de refrigerio y cuando estábamos ahí en Morelia yo le decía al Señor, es que no es que necesite descanso, ¿verdad? No es que necesite, es que necesito este tiempo de refrigerio, de estar en paz contigo.
simplemente. Y eso sueño para nuestra iglesia aquí, para nuestra iglesia en Periférico, que logremos ese arrepentimiento, perdón, reconciliación y que vengan esos tiempos de refrigerio en nuestras vidas. Y hay tiempos difíciles. Ayer nos recibió Andrés poquito malito otra vez, y no significa que no estoy en un tiempo de refrigerio, significa que estoy con Dios. A lo que quiero ir ahora es a la reconciliación con nosotros mismos. No saben la cantidad de millones de dólares que se invierten diariamente a nivel mundial en psicólogos, psiquiatras, en todo, y no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero hay millones y millones de dólares invertidos en encontrar mi propia paz, ¿verdad? En conocerme a mí mismo, en todo esto. Y déjame decirte así rápido y duro, no hay reconciliación conmigo mismo si yo no tengo reconciliación con Dios antes. No existe, porque vemos en Adán y Eva, ¿cierto? Está la creación, está todo en perfección, está todo en armonía, y lo que viene a hacer el enemigo no es que, ay, la culpa es de Eva, ¿verdad? Y ese rollo. Es que el enemigo le trajo una distorsión a Adán y a Eva de quiénes eran ellos delante de Dios. Entonces, si yo vivo con una distorsión de mí mismo, no voy a encontrar mi paz conmigo mismo, mi reconciliación conmigo mismo, si no dejo que Dios me libere mis ojos de todo eso que me está poniendo el enemigo y me deje ver quién soy yo delante de Cristo Jesús, quién soy yo delante de Dios. Y viene una reconciliación con Dios, y entonces es cuando el Padre nos enseña: es que tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, y te empiezas a ver como hijo y empiezas a ver que puedes estar en paz contigo mismo, no por quien tú eres, ni por tus acciones, ni por tu naturaleza, sino porque a través de Cristo Jesús ahora Dios nos ve como hijos. Pero no puede haber una reconciliación con nosotros mismos, no puede haber esa paz que estamos buscando si antes no encontramos esa reconciliación con Dios. La Biblia nos enseña que debemos buscar la paz y debemos seguir la paz, ¿cierto? Y me encanta cómo funciona la Biblia, ¿no? Que nos envía Dios, ¿a quién? Al príncipe de la paz. Nunca voy a encontrar paz si no encuentro al príncipe de la paz. Nunca voy a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento por mi propia cuenta. Necesito al príncipe de la paz, necesito buscarlo. ¿Y qué dice la Biblia? Necesito seguirlo. Encuentras a Dios, te reconcilias con Él y de pronto viene una paz contigo mismo. Miren, nuestro pastor, yo no sé si lo conoces tan personalmente, pero él vive en una naturaleza muy ajena a la humana, ¿cierto? Él pues, ay, me ponché otra vez, ay, él es feliz, ¿verdad? Y él se va con la llanta ponchada hasta que se la arreglen. Ay, se me olvidó Daniela, y ahí va por Daniela y ya. Ay, hoy no era el vuelo. Y él vive así en un mundo bien padre. ¿Y por qué tiene tanta paz? Porque el pastor vive en una reconciliación con Dios. Y lo que trae eso no es que borra nuestros problemas, no es que ahora vivimos todo perfecto, no es que ahora todo nos sale bien, pero es que ahora puedo tener una paz con todo. ¿Por qué? El significado de paz no es tranquilidad, ese es un resultado. Paz significa que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios, que todo en mi vida esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Hay problemas, montones de problemas. Yo oré por Andrés un montón, no sanaba, pero yo estaba en paz porque yo estoy en paz con Dios, y mi vida y la de Alexa y en el futuro la de Andrés va a estar en orden a la voluntad de Dios. Entonces te trae una paz y después te trae una tranquilidad. Y no todos vamos a poder vivir como el pastor, ¿verdad? Que se le olvidan las cosas y ya está. Pero en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás pasando, viene esta paz de la que nos hablaba Jesús, viene su presencia misma, nos abraza, nos sostiene. La reconciliación es un ministerio complejo, pero a la vez sencillo, porque todo inicia con Dios y luego me trae la paz a mí. Y luego quiero hablar del tercer punto, que es el más difícil, ¿cierto? La reconciliación con la gente. Porque en este ministerio de reconciliación que se nos es otorgado a nosotros y se nos es encomendado a nosotros los que creemos en Cristo, muchas veces lo vemos como: perfecto, le hablo a alguien de Cristo y ya está, ¿verdad? Ese es mi ministerio de la reconciliación, que a Mauri se encuentre con Cristo a través de mi vida. Entonces yo le hablo a Mauri, él se convierte, se arrepiente, ya terminé mi ministerio. Pero de repente volteas y te das cuenta que tú tienes varias peleitas, ¿verdad? Con seres humanos, varias altercaciones ahí, no sé cómo se dice, varios pleitos.
Mateo 5, 23 y 24 lo pone tan fuerte que dice: por lo tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, ¿verdad? Tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda, ponle pausa tantito, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y trae tu ofrenda al altar. A veces la vida es muy injusta, ¿cierto? Gente nos hace daño, gente nos golpea, gente nos traiciona. A todos nos han pasado cosas viniendo de otros seres humanos que tú dices, es que no es justo, ¿verdad? No es justo que esta persona esté viviendo ahora así y esté tan tranquilo después de lo que me hizo a mí. Y luego me topo este pasaje y dice que si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, vayas y lo arregles primero. Y es difícil porque si, otra vez con Amaury, ¿verdad? Porque lo tengo aquí, si Amaury hace algo contra mí, ¿verdad? No sé lo que sea, me golpea, me choca el carro y luego se va y se devuelve a Veracruz para no enfrentar sus problemas y hace todo esto contra mí, me robó dinero y me robó mi casa y hace todo esto en mi contra. A los ojos humanos yo tengo el derecho de odiarlo, de reclamarle, de tener todo en contra de él, hasta que mi vida sea otra vez como era antes. Y ese es como que el perdón y reconciliación que te ofrece la tierra. Tú restituye el daño que te hicieron a ti mismo, entonces vas a estar en paz contigo mismo y olvídate de Amaury, ¿verdad? Olvídate de la persona que te hizo ese daño. Y Jesús nos enseña, todo lo que te hizo, ya está, ya fue, ya pasó, ahora tú tienes que ir a reconciliarte con Él. Y me encanta que Dios no funciona solo con palabrería y ya, siempre funciona con obras y siempre funciona con pasos concretos, ¿verdad? Y hay una señora en Parral, en nuestra iglesia de Vida Abundante de Parral, que a ella, su esposo le pone el cuerno, ¿verdad? Entonces se enteran, se separan, él la deja por la otra señora, por la amante, ¿verdad? Y se va con ella y le arruina la vida. Y un día esta señora creyente la ve en la calle en Parral y los que estaban ahí cerca dicen que salió corriendo con un sprint así de aquellos y todos dijeron, ya valió, ¿verdad? Ya valió la otra señora y le van a pegar. Y llega esta señora creyente y con la amante de su esposo y le dice, quiero que me perdones, por favor, yo te odiaba, yo hablaba esto en contra tuya, yo dije todo esto y quiero que me perdones, necesito que me perdones. Y ella se quedó, pues ¿cómo te quedas, verdad? Con una situación así, ¿cómo te quedas con alguien que actúa contrario a todo lo que te dice este mundo y actúa conforme a Cristo? Es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Y las dos se sueltan llorando, la señora recibe a Cristo y no es como que se arregló la situación, no es como que ella volvió con su marido, ellos dos se quedaron siendo pareja, pero hubo una reconciliación entre ellos. ¿Por qué? Porque ella tenía una reconciliación con Dios y pudo estar en paz consigo mismo, con su situación. Y lo primero que tuvo que hacer, porque dice arrepentidos y convertidos, es ir a buscar la reconciliación con personas que nos han dañado o que nosotros hemos dañado. Y es duro ese ministerio. Es duro la vida en Cristo porque hemos sido enseñados tanto a que la reconciliación no importa. Hemos sido enseñados tantos a que importo yo y después yo, ¿verdad? Primero mis dientes, dicen en México, y luego mis parientes, sí. Y tenemos eso tan metido y es a los ojos humanos tan válido. Yo no hubiera tenido ningún problema si esta señora nunca le pedía perdón a la otra señora. No, o sea, ok, estás en tu derecho, ¿verdad? Ese es mi pensamiento. Hasta el día de hoy se los digo aquí con toda honestidad. Si ella nunca hubiera ido, ella está en su derecho a hacer eso. Pero ella recibió la reconciliación con Dios, ella estuvo en paz con Dios y tuvo que ir a reconciliarse con alguien más que le había hecho el daño de daños, ¿verdad? Una cosa es que te roben la casa, una cosa es que te roben tu vida, tu familia. Y ella corrió y se reconcilió. ¿Y qué pasó? Ante todo ese momento, esta otra persona recibió a Cristo. Y el ministerio de la reconciliación al que somos llamados
es lo más necesario, principalmente creo yo, en esta ciudad de Chihuahua, que vivimos con tanto odio, que vivimos con tanto rencor, ¿verdad? Somos la ciudad número 1 o 2 en divorcios en todo México, número 1 o 2, no pasamos del 2, pero siempre estamos ahí entre 1 o 2 de suicidios, y la mayoría de suicidios vienen ¿por qué? Por odios, por rencores, por ataduras que no puedes soltar, por lo que alguien te hizo. Y Jesús viene y nos dice: busca la paz y síguela. ¿Cómo voy a encontrar paz? Reconciliándome con los que me hicieron daño y con los que yo les hice daño. Si yo con mi esposa Alexa tengo una pelea de aquellas y le hago daño y la hiero y luego lloro y me arrepiento y le digo no lo voy a volver a hacer, y hasta ella puede creerme, ¿verdad? Pero si lo vuelvo a hacer otra vez, se empieza a romper esa confianza. Y por eso Cristo nos dice: arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Arrepiéntete, abrázame y cambia, ¿verdad? Si yo hago algo con Alexa y me arrepiento y empiezo a cambiar mis caminos, entonces hay una reconciliación. Y Jesús nos invita: ¿tú crees en mí? Sí, lleva este ministerio de reconciliación. ¿A quién? A todos los que te rodean. Pero me rodea a mi hermano que me traicionó, ¿verdad? Me rodea a mi hermano que se robó mi herencia, ¿verdad? Me rodea a mi tío que se quedó con el rancho de mi abuelo, con esto, y que a mi mamá la dejó en la ruina. Reconcíliate con todos los que están a tu alrededor. Y cierro con esto. Pedro, ¿verdad? Nuestro discípulo mexicano, chihuahuense, ¿verdad? Si estudias bien la Biblia te das cuenta que era de Parral. Sabemos que Pedro negó a Jesús, ¿cierto? 3 veces lo negó antes de la muerte y todo, pero déjame decirte qué tan fiel era Pedro, para que entendamos un poquito más y no solo lo veamos como que el que negó a Jesús. Pedro era tan fiel a Jesús que viene el ejército romano a agarrar a Jesús. No viene un policía, un vialidad, viene el ejército romano, el ejército más temido de la faz de la tierra en aquel entonces. Es como si vienen los de la SWAT por el pastor, ¿verdad? Y ¿qué hace Pedro ante semejante ejército que está ahí enfrente? Es tan fiel a Jesús que saca la espada y le corta la oreja a uno. ¡Fa! Y si se lo quieren llevar, primero me matan a mí. Quiero que veamos la fidelidad de Pedro a Jesús. O sea, si llega ahorita la policía a agarrar al pastor, no sé qué tanto saltaríamos a defenderlo, ¿verdad? Por miedo, por esto, por aquello. A Mauri sería el primero, ¿verdad? Estaría ahí tacleando policías. Pero, o sea, imagínate, vienen los mejores policías romanos, los meros, y Pedro es el primero en saltar y decir: primero me matas a mí antes de tocarlo a él. Era un hombre fiel, era un hombre que vio lo que Jesús hacía, era un hombre que entendió: él es el Salvador, lo voy a proteger con mi vida entera. Y le corta la oreja a uno, y a Jesús, y agarra la oreja, le quita el polvo, ¿verdad? Y lo sana y le dice: tranquilo, Pedro, así no es, ¿verdad? Yo me voy a ir y esto me corresponde, tranquilo. Entonces adelantas tantito y luego este mismo Pedro fiel niega a Jesús 3 veces. Y es una traición dura, es una traición dura. O sea, es como si les digo: si vienen por el pastor, yo me peleo, con todos los policías, lo dejan libre y luego al día siguiente yo mismo lo entrego. No, es que aquí está, ¿verdad? Y cambias toda la fidelidad de este hombre por una traición horrible, con tal de que si lo matan a él, ya no me importa, pero no me toquen a mí. Y esa fue la traición de Pedro. No lo conoces, ¿no? Y empieza a decir majaderías sobre Jesús y lo traiciona de tal manera, ¿verdad? Muere Jesús, resucita, se encuentra con Pedro y luego lo ve a los ojos y le dice: oye, yo estoy en paz contigo. Necesito que tú ahora estés en paz conmigo. Sí, me negaste, sí, me traicionaste, sí, hiciste esto. Yo estoy en paz contigo. Ahora quiero que estés en paz conmigo y ve y apacienta mis ovejas. Y Señor, imagínate, o sea, la culpa de Pedro. Imagínate: Señor, es que yo ni soy digno, te traicioné, esto y aquello. Yo estoy en paz contigo. Ahora solo necesito que tú estés en paz conmigo.
Ya que estés en paz conmigo, ve y apacienta mis ovejas. Jesús pudo haber ido a buscar a otro discípulo, Jesús pudo haber ido a encontrar a alguien más porque lo iban a seguir, pero lo primero que hizo fue encontrarse con Pedro. Pedro, yo estoy en paz contigo, tú necesitas estar en paz conmigo. Su reconciliación con Dios viene por medio del arrepentimiento y el perdón, lo cual me trae una reconciliación conmigo mismo, porque puedo ver cómo me ve Dios a mí. Ya que me veo cómo me ve Dios a mí, puedo entonces traer una reconciliación con los que me han hecho daño, con los que yo les he hecho daño, y decirles, ¿sabes qué? Reconciliación significa ponerse de acuerdo para estar en paz. Yo tenía algo contra ti, tú tenías algo contra mí, yo quiero estar en paz contigo. ¿Por qué? Porque yo vivo distinto, yo vivo con Jesús, Él me perdonó, ¿cómo no te voy a perdonar yo? Y es un llamado fuerte, pero yo sé que Dios quiere traer algo tan fuerte a nuestra ciudad, iniciando con la reconciliación. Es el ministerio que se nos fue dado. Y ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y tal vez ya se te vino a la mente el nombre de una persona que tú sabes que tiene algo contra ti, o que tú tienes algo contra ella. Hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de salvación. Ahí en donde estás, simplemente tómate un segundo para decirle a Dios, Señor, yo quiero estar en paz contigo.